Criminalistas, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar, como siempre, invitarte a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún caso. Te dejo mis redes sociales, no habiendo más que agregar. Comenzamos. El caso de Charlie, el líder de la 18. Para mi edad ni las debería de estar haciendo. ¿Cómo que? Como andar matando. Carlos Alberto Cartagena López, alias Charlie, nacido en San Salvador el 1 de febrero del año 1987, siendo hijo de Vilma López, viuda de Cartagena, es uno de los líderes de la pandilla del barrio 18 Revolucionarios de El Salvador. Charlie comenzó a tener notoriedad pública como el principal rostro de su organización en la miniserie 18 with a Bullet, producida por BBC entre los años 2003 y 2005, cuando él era aún menor de edad. En aquel momento, Charlie tenía 16 años y contaba con el rango de palabrero dentro de la estructura. A sus cortos 16 años, admitió en ese documental ya haber terminado con la vida de algunas personas y llevar voz de mando dentro de la facción. Carlos ha sido, según lo refieren algunos habitantes de la Ibu, uno de los pandilleros más temidos y peligrosos de la zona. A sus 12 años caminaba armado entre los pasajes de la colonia. A los 14 comenzó a cegar la vida de personas y a los 18 se había convertido ya en un miembro de bastante peso dentro de la estructura. Organizaba, planificaba y ordenaba. Charlie podía decidir quién vivía y quién moría. La IBU fue fundada en el año 1950, con 57 edificios y 2.000 viviendas que con el paso del tiempo fue reconocida por ser un territorio bajo fuerte control de pandillas. Sus paredes llenas de grafitis alusivos a pandillas, el narcomenudeo, extracciones, asesinatos, tiroteos y robos eran el referente de esta comunidad. Dentro de la IBU, Charlie era intocable. Incluso la misma policía le temía. Nadie se atrevía a denunciarle. Sabían que si lo hacían, inmediatamente desaparecerían y morirían. Con el tiempo, Carlos alcanzó tanto reconocimiento dentro de la estructura que se llegó a decir incluso que era el dueño de la IBU, pues él decidía quién entraba y quién salía de allí. Ese lugar en la cúpula de la pandilla fue capaz de mantenerlo durante casi 2 décadas. Carlos contaba ya con un extenso prontuario de antecedentes penales: robo agravado en grado de tentativa, posesión, tenencia, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de estupefacientes, agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración para el cometimiento de homicidio, posesión y tenencia de armas. Acusado también de 46 extorsiones, incluyendo a una alcaldía y 2 empresas, siendo estas la alcaldía de Cuscatancingo, San Juan Opico, la ruta 108C del transporte colectivo y la empresa arrocera de Nejapa. Según sus antecedentes penales, en 2007 fue condenado a prisión y enviado al complejo penitenciario de Izalco, pero el 21 de marzo del 2012 recupera su libertad y regresa a su fortaleza, la colonia Ibu. Entre el 2015 y el 2017, los informantes de la PNC señalaron a Cartagena López como el responsable de planificaciones de atentados contra policías y funcionarios gubernamentales y unidades del transporte colectivo, así como también lo ubicaron como el encargado de trasladar granadas fragmentarias y otro tipo de armas entre Apopa y Zacatecoluca, localidades ubicadas en la periferia de San Salvador. Pese a todo esto, él continuaba en libertad. Unos investigadores lo entrevistaron y le ofrecieron convertirse en delator, pero él respondió que se había distanciado de la pandilla, que estaba yendo a la iglesia Tabernáculo Bautista, Amigos de Israel, y que en ese entonces nuevamente iba a ser padre, esta vez de gemelos, y con su nueva pareja, María Beatriz Solís López. Después del 2019,
Charlie dejó de aparecer en el radar de la PNC. Pero esta suerte para Carlos aparentemente llegaría a su final el 27 de marzo del año 2022. Ese día, el gobierno de Nayib Bukele inició la desarticulación de las estructuras de las pandillas asentadas en todas las comunidades. El jueves 21 de abril del año 2022, 25 días después de iniciado el régimen de excepción, Carlos Alberto Cartagena López, alias Charlie, fue detenido tras abrirse una investigación en contra del pandillero por delitos cometidos en la capital y su periferia. Charlie fue enviado al penal de Izalco. Después de esto, desapareció de la escena pública. Para muchos salvadoreños pasó a ser un pandillero más que pasaría recluido el resto de su vida en un penal. Para otros que ignoraban su detención, asumían que estaba sin vida. Así pasaría bastante tiempo, hasta que la noche del 20 de enero del año 2024, un video del creador mejor conocido como Jake crearía un gran escándalo mediático y vendría a poner en tela de juicio el verdadero destino del Charlie. Jake se encontraba transmitiendo en vivo en su página de TikTok. Dicha transmisión la realizaba desde la colonia Ibu, cuando se acerca un hombre en aparente estado de ebriedad. Este hombre era José Lucha, habitante de la colonia Ibu. José Lucha aseguró que Charlie estaba libre y que continuaba mandando en la Ibu. Afirmó que los empleados del cubo de la Ibu eran pandilleros y quien los había colocado allí era el Charlie, tras una negociación con el gobierno. Aseguró también que quien había sacado de la prisión a Charlie era aquel a quien se refieren como el viejo Toby. Enfatizó que la gente de la Ibu tenía miedo, vivían en zozobra porque sabían que el régimen no se llevó a Charlie ni a ninguno de los que salen en el documental y que este hombre, a quien él también refiere como el dueño de San Salvador, se encontraba en total libertad. En determinado momento de la conversación, Jake frena la intervención de José, diciéndole que no quería traerle problemas. Días más tarde, José reaparecería en un video desmintiendo todo lo asegurado en la transmisión de Jake, relatando que llevaba ingiriendo alcohol desde diciembre y que la información que brindó estaba en la internet, que lo que él dijo sobre las personas que estaban en el cubo era erróneo y que a causa de sus declaraciones, la policía llegó a su casa a investigarle. Para algunos, José estaba intimidado y otros se quedaron con la versión que simplemente era un borracho que hablaba sin sentido. El tiempo continuó pasando y el tema quedó en el olvido, hasta que en mayo del año 2025 una entrevista sacudiría a todo el territorio salvadoreño. Charlie, uno de los líderes más importantes de la facción del Barrio 18, reaparecería sentado en un cómodo sillón color arena, vistiendo unos pantalones de mezclilla, tenis, gorra y una camisa negra, en una ubicación desconocida y en total libertad. Durante la entrevista, Carlos reveló presuntos pactos entre su organización criminal y el gobierno del presidente Nayib Bukele, generando una tormenta política en El Salvador. Según Charlie, los vínculos entre las pandillas y Nayib Bukele se remontan al año 2014, cuando el entonces alcalde de San Salvador comenzaba a consolidar su carrera política. En su testimonio señala directamente a Carlos Marroquín, actual director de reconstrucción del tejido social, como el principal enlace entre el gobierno y las estructuras criminales, a cambio de beneficios dentro del sistema penitenciario como facilidades de comunicación, acceso libre a los penales y cierta autonomía operativa. La pandilla Barrio 18 accedió al apoyo electoral al oficialismo, en particular durante las elecciones legislativas del año 2021. También mencionó como intermediarios al actual diputado de Nuevas Ideas de San Salvador, Denis Salinas, y al suplente de la diputada Suzy Callejas, Víctor Martínez, a quien ellos llaman Scar. El testimonio del pandillero revela que el supuesto acuerdo incluyó un pago de $250,000 repartidos entre los líderes de las principales maras del país, es decir, Barrio 18 y Mara Salvatrucha. A cambio, debían asegurar votos en sus territorios. Como parte de las negociaciones, también Marroquín les alertaba sobre operativos policiales que se dirigían hacia sus colonias y llevaba obras a las comunidades para congraciarse con ellos. A cambio, supuestamente las pandillas prometieron a Bukele combatir entre sí y mantener las tasas de homicidios muy bajas, algo que el presidente exhibiría como logro de su mano dura contra el crimen.
Charlie hace también referencia a un acuerdo más que se dio con la creación del mercado Cuscatlán. El gobierno solicitó a las pandillas que no hubieran robos, que se permitiera llegar a las personas a comprar y a cambio se les darían puestos para integrantes de la pandilla, puestos que ellos mismos eligieron. En esta misma entrevista se asegura que los cubos los manejaba el barrio 18 y que pagaban 5.000 a cada encargado de cubo en las colonias donde ellos controlaban. Charlie tendría también vínculos con el gobierno a través de su pareja María Beatriz Solís López, quien era presuntamente empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad con un salario de $800. Esto supuestamente pudo verificarse en la planilla de personal de esa institución del año 2022. El 28 de febrero del año 2021, Solís López había sido electa regidora suplente en la alcaldía de San Salvador como candidata por Nuevas Ideas. Existen fotografías que ubican a María Beatriz como parte del gobierno a finales del año 2021. Aparece visitando la colonia Dina en San Salvador, vestida con una camisa azul y con gafete cuya cinta tiene el logo gubernamental, cargando paquetes del programa de emergencia sanitaria. Tras de ella camina Marroquín. En un tercer plano es identificado Francis Merino Monroy, ministro de Defensa Nacional. El 28 de diciembre de ese mismo año, Bukele llega a inaugurar oficialmente el cubo. Cerca de Bukele y Marroquín puede verse a Nelson Edmundo Ayala Castellanos, a quien la PNC ya había perfilado como sicario de la pandilla. En el extremo izquierdo puede verse a María Beatriz vestida con una camisa blanca a rayas y un chaleco negro. Según esta entrevista, el régimen de excepción fue el resultado del final del pacto del gobierno de Bukele con las pandillas. La matanza de 87 personas entre el 26 y el 27 de marzo del año 2022 lo convierten en el fin de semana más violento del siglo, una jornada sin precedentes en la que al menos el 76% de las víctimas no eran pandilleros. Según Charlie, el gobierno comenzó a hacer detenciones de pandilleros que bajo el acuerdo que tenían no debían hacer. Ellos interpretaron esto como una traición. Entonces, levantaron una guerra contra Nayib Bukele y su gobierno. Guerra que no ganarían. Ese mismo mes de marzo, el régimen de excepción fue aprobado, declarando así una guerra contra las pandillas. Los resultados de esta guerra son históricos. Tras 30 años de terror, Bukele erradicó las maras en El Salvador. No obstante, según Charlie, algunos acuerdos se mantuvieron. El jueves 21 de abril del año 2022, 25 días después de iniciado el régimen de excepción, el sistema de videovigilancia de la Policía Nacional Civil detectó un vehículo sedán, marca Hyundai color rojo, placas 997-285, pasando a un costado de Casa Presidencial en San Salvador. Casi 3 kilómetros más adelante, un policía identificado como Sargento Urbina salió al paso y ordenó al conductor detenerse. Le pidió sus documentos y constató que se trataba de Carlos Alberto Cartagena López, alias Charlie, uno de los jefes de la pandilla del barrio 18. El seguimiento lo había ordenado un día antes el jefe policial Jaime Osvaldo Valencia, porque estaba abierta una investigación en contra del pandillero por delitos cometidos en la capital del país. Pero ese mismo día de la detención, Cartagena López fue liberado, tras recibirse una llamada ordenando su liberación. Misma situación que ocurrió con María Beatriz, quien el 12 de septiembre fue capturada bajo el régimen de excepción, pero fue también dejada en libertad. Lo anterior fue denunciado en las redes sociales por el movimiento de trabajadores de la policía, detallando que los agentes que retuvieron al cabecilla terrorista fueron amenazados si procedían con la captura. Durante el gobierno de Bukele, al menos otro líder pandillero ha sido liberado de manera cuestionable. Se trata de Elmer Canales Rivera, alias Kruk, uno de los máximos jefes de la MS-13 a nivel mundial. Kruk fue solicitado en extradición por Estados Unidos a finales del año 2020, porque se suponía que debía estar cumpliendo una condena de 40 años en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. No obstante,
fue capturado en noviembre del año 2023 en México, luego de que un periódico publicara que había sido liberado y trasladado hasta Guatemala con ayuda de un funcionario público. El caso del Krug ya está en el canal. En la descripción les dejaré el link por si alguien desea verlo. En cuanto a este caso, las opiniones son divididas. Mientras algunos consideran que Bukele sostiene un doble juego y mantiene servidores públicos corruptos en su gestión y que en realidad lo que él pregona es una falsa guerra contra la corrupción, otros, en cambio, piensan que si bien es cierto no puede creérsele todo a dos criminales, no se puede negar que Bukele es un estratega y que no importan los métodos si el fin fue acabar con las pandillas y con ello logró traer paz a El Salvador y liberarles por fin de su control. En TikTok se hizo muy viral un tren, ¿miedo a qué?, donde muchos salvadoreños cuentan de forma breve el sabor amargo que dejaron las pandillas en cada uno. Lo cierto es que algunos líderes de pandillas continúan libres y el pueblo demanda justicia. Consideran que Charlie debe estar en prisión por los crímenes que cometió. El director del Faro anunció que la Fiscalía prepara órdenes de captura para los dos periodistas que trabajaron en la entrevista de Charlie y que además ha recibido una serie de señalamientos en redes sociales acusándoles de apología del delito. Esto tras asegurar en su entrevista que no revelarían la ubicación de los pandilleros a quienes entrevistaron. La apología del delito se refiere a la promoción, justificación y glorificación de conductas y actividades delictivas. Otros consideran que el delito en el que los entrevistadores están incurriendo es en la obstrucción de la justicia al no revelar el paradero de pandilleros que son prófugos de la justicia salvadoreña. El presidente Bukele ha respondido a los señalamientos de haber pactado con pandillas, donde muestra cómo la nación de El Salvador, de ocupar un primer lugar en la lista de los países con mayores tasas de homicidios, pasa hasta prácticamente desaparecer de ella, mostrando un país con espacios renovados, libres de la violencia y el asedio de las pandillas. Un nuevo sol brillando para El Salvador, mientras los pandilleros yacen encerrados en una prisión de máxima seguridad. La ubicación del Charlie aún es desconocida, aunque algunos dicen que podría estar en España, Estados Unidos o Costa Rica. Por ahora, los salvadoreños esperan que se esté llevando una investigación ya para dar con el paradero de Carlos Cartagena. Coméntenme ustedes en la cajita de comentarios qué opinan al respecto de este caso. Por ahora hemos llegado al final de esta edición. Cualquier avance se los estaré trayendo al canal o a mis redes sociales. Muchísimas gracias por su fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.